les quiero hablar de mi experiencia con el bungee jumping. Me preguntaron tantas veces por qué lo hice y qué tal me fue. También escuché frases como "Wow, nunca lo podría hacer". Esto inspiró el video de consejos de hoy de fascinación por la libertad. Les saludo desde Andorra. Lo que ven en el fondo son los Pirineos. Pero no les quiero hablar de Andorra, sino del bungee jumping. Y me gustaría inspirarles a hacerlo. Además, hay una historia más profunda detrás de esto, ya que tiene mucho que ver con otros aspectos de la vida, especialmente con el éxito. Se trata de hacer cosas que quizás no siempre queremos hacer. Al final de este video les mostraré grabaciones del salto. Podrán ver cómo es realmente, así que vale la pena quedarse hasta el final de este episodio. Entonces, ¿cómo se dio todo esto? Porque en realidad nunca tuve la intención de hacer bungee jumping. Y no lo veo necesario, pero un buen día me vi confrontado con esta actividad. Este año estoy participando del programa Platinum de Tony Robbins, un coach muy famoso de Estados Unidos. Como parte de este programa, hay un viaje de aventura y este fue a Nueva Zelanda. Me emocionó mucho ya que nunca había estado ahí y esa sería una buena oportunidad para conocer el país. Había rumores de que haríamos algo especial, ya que estábamos en Queenstown, conocida como la ciudad de la aventura, donde hay muchas actividades para elegir. Ya me imaginaba que entre ellas estaría el bungee jumping, y esperaba que no fuera así. En fin, llegó el segundo día del evento. El primer día estuvo bien. El segundo también, por la mañana. Luego llegó la hora del almuerzo y entonces vi cómo se acercaba un autobús y al frente, en letras grandes, decía Bungee. En ese momento quedó bastante claro lo que seguiría por la tarde. Subí al autobús, con nervios en el estómago, y ya comenzaron a dar instrucciones. Luego nos dirigimos a la instalación, que resulta ser una de las más grandes para bungee jumping en todo el hemisferio sur. Además, está situada en un entorno natural impresionante, donde uno literalmente saltaría hacia la nada si es que se atreve a hacerlo. Al llegar nos informaron que había varias opciones y que, por supuesto, todo era voluntario, cada quien podía decidir libremente qué hacer. Había otras actividades también, como el llamado catapult, en el que te lanzan a más de 100 kilómetros por hora al aire hacia la vasta extensión de Nueva Zelanda. Además estaba el swing, que implicaba una caída libre de unos 60 a 70 metros, seguida de un deslizamiento sobre un valle abierto y luego el regreso. Eso fue lo primero que hice. Y aunque fue un reto superarlo, también fue un momento lleno de respeto y admiración. Pero antes de eso, hay algo más que mencionar. Uno no presiona el botón para iniciar, simplemente te sueltan y empiezas a caer. De todos modos, fue una sensación increíble. Quizás lo hayas visto en Instagram. Esto se llama swing y es realmente algo especial. Luego hice el catapult, que honestamente me dejó con un poco de dolor de cabeza. No creo que lo volvería a hacer, aunque fue interesante haberlo experimentado. Bien, después de esas actividades, me acerqué de nuevo a la recepción y pregunté acerca del bungee jumping. Les dije que quería hacerlo, así que me preparé para dirigirme a la plataforma que está literalmente suspendida entre montañas, con cables que sostienen la estructura en medio del valle, ya que no hay una base fija. Pero la recepcionista me dijo que ya era demasiado tarde, que ya no podría hacerlo. Debo decir que fue un momento muy interesante para mí. Sentí un gran alivio al no tener que hacerlo en ese momento, en cierto modo no tener que hacerlo, y además tener la excusa perfecta. Ya no dependía de mí, simplemente era demasiado tarde. En teoría lo quería hacer. Pero bueno, ya no era posible, pero al mismo tiempo sentí una especie de decepción, porque aunque no lo había decidido del todo, ya lo había considerado seriamente, y en el fondo lo quería hacer, pero bueno, ya no era posible. Era tarde, oscurecía y tenían que seguir su horario. Otras personas también discutían sobre no haber podido hacerlo. Volvimos en el autobús y escuchamos a aquellos que sí lo habían hecho. Entonces pensé, bueno, esta vez no pudo ser, por algo será. ¿Qué se le va a hacer? Al día siguiente me desperté y aunque el evento aún duraría 3 días más, yo iba a quedarme una semana extra en las cercanías de Queenstown. Además, tenía un coche alquilado. Por lo que la excusa de no haber podido era en realidad una mentira. Sabía que aún tenía tiempo para el salto durante esos 10 días. Estaría en la región y no había nada que impidiera que lo haga. Y ahí empezó mi mente.
Ok, en realidad no quiero, pero empezó un proceso súper interesante dentro de mí. Hablé con varios grupos, me informé y averigüé mis opciones. Pensé, bueno, lo podría hacer con otro grupo, eso sería una opción. Dejé de lado otra excursión porque internamente sentí, hey, ahora lo puedes hacer. Y el punto decisivo y la razón principal por la que lo hice fue el miedo. Tenía miedo de hacerlo, tenía miedo de dar ese salto, de lanzarme y encima tener que hacerlo yo mismo, porque en el bungee no es que alguien más presione el botón, no, tú mismo debes cruzar el borde del acantilado, por así decirlo. Bueno, y entonces pasó que pensé, ok, lo intentaré de nuevo. Fui nuevamente, me llevaron otra vez a ese almuerzo. Un déjà vu. Estaba en el mismo lugar, llegó el mismo autobús, recibí las mismas instrucciones y pensé, bueno, me inscribiré de una vez para el bungee jumping y veamos qué pasa. Lo hice así, sin haber tomado la decisión al 100% internamente. Simplemente me dije, ok, daré un paso a la vez. ¿Por qué? Porque tenía miedo, pero seguía avanzando. Trabajé con imágenes mentales, visualizaba la situación, imaginando cómo sería, cómo me sentiría, cómo me lanzaría y cómo me sentiría orgulloso de mí mismo después. También pensaba que todo dura solo unos segundos, lo cual es sorprendente porque realmente todo pasa muy rápido. Pero a pesar de eso, el miedo seguía ahí y eso es lo peor. Mi experiencia me dice que lo peor es siempre el miedo que sentimos antes de hacer algo. Porque una vez que lo haces, es relativamente fácil. Recuerdo cuando hablé por primera vez en el Congreso Rouge frente a 500 personas. Fue prácticamente lo mismo, solo una situación diferente. Tenía miedo, imaginaba las cosas que podían salir mal y al final nada de eso sucedió. Como ocurre la mayoría de las veces, con el bungee jumping es igual. Es solo cuestión de superar ese obstáculo mental. Así que espero que esto te inspire. No precisamente para hacer bungee jumping, sino para que te superes a ti mismo cuando sientas que es momento de hacerlo. Por cierto, algo que me motivó fue el hecho de que yo mismo siempre predico, sal de tu zona de confort. Como verán en las imágenes al final del video, cuando muestro el salto, con el que salí de mi zona de confort. No hacerlo simplemente no encajaba con lo que suelo promover y de alguna manera me habría sentido cobarde. En fin, todo estaba apagado y podía decidir hacerlo o no. Esa era la cuestión, no era algo que debía hacer necesariamente, pero al ser confrontado con esta situación y haber tenido la oportunidad, supe que si no lo hacía me sentiría más pequeño o como un perdedor. Para mí, ese es un precio muy alto y no estoy dispuesto a pagarlo. No sé cómo será para ti, cada persona lo vive de manera distinta. La manera y el lugar en que nos superamos a nosotros mismos varían, pero ese es el punto clave. En nuestra comunidad usualmente hablamos sobre dinero, finanzas, libertad financiera y ahí es donde está la gran similitud. Salir constantemente de la zona de confort y superar nuestros miedos una y otra vez, miedo al rechazo o lo que sea que te frene. Hacer esto de manera constante, decidir correr esta maratón y entrenar el músculo del dinero, algo que practicamos con nuestros videos de consejos, cursos, eventos y más. Con el tiempo se logran grandes cosas y puedes sentirte muy orgulloso de ti mismo. Al final, cuando miremos hacia atrás, el tiempo habrá pasado y no podemos evitar eso, pero sí podemos decidir cómo vivir nuestras vidas. ¿Estamos orgullosos de lo que hemos hecho? ¿Orgullosos de en quién nos hemos convertido? ¿Sí o no? ¿O hemos retrocedido siempre por miedo? Esa es una pregunta que, al menos de manera subconsciente y tal vez incluso consciente, deberíamos hacernos. Y creo que cuanto más conscientes seamos de esto, mejor. También es importante decir, dentro de mí hay más de lo que quizás he reconocido hasta ahora y puedo hacerlo. No tengo ninguna duda. A aquellos que dicen que no podrían hacer el bungee jumping, les digo, mentira. Claro que podemos, si lo decidimos. Si nos entrenamos a salir constantemente de nuestra zona de confort, eventualmente podremos enfrentar desafíos mucho más grandes en su momento. Espero que esto te inspire. Ahora sí, veamos el salto y con esto me despido. Estaré encantado de verte en el próximo video de consejos como cada semana en Fascinación por la Libertad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para no perderte de nada. Nos vemos pronto. Un saludo desde Andorra. Chao, chao.